Sin más dilación, tiene la palabra. Muchas gracias y buenos días desde Bruselas a todos ustedes. Esta mañana me gustaría presentarles de una forma somera el programa LEADER y cuál es la contribución que está realizando para hacer frente a la despoblación rural. Hablaré desde la perspectiva que tenemos en Bruselas. Aquí tienen una imagen de nuestras zonas rurales. Yo creo que nos sentimos bien con nuestras zonas rurales. Vemos que son bellas, que hay una naturaleza muy bella, aire fresco. Y esto es cierto, en tanto en cuanto en estas zonas tenemos espacios amplios, una mejor calidad de vida, seguramente un menor coste de la vida y menos contaminación. Sin embargo, esto no es del todo así, no es del todo cierto, ya que a menudo estas ventajas pueden verse descompensadas por las desventajas que pueden suponer estas zonas, como por ejemplo contar con menos oportunidades de empleo de calidad, menos infraestructuras, menos información, menos transporte, menos redes de comunicación, pero también un peor acceso a servicios públicos tales como la sanidad o la educación, incluso a servicios privados como pueden ser espacios de entretenimiento o incluso a comercio. Cuando estas dificultades, estos retos superan las ventajas de residir en estas zonas, hace que haya personas, a menudo personas jóvenes, opten por abandonar estas zonas rurales y busquen zonas que les ofrezcan más oportunidades, una mayor prosperidad. Y cuando abandonan estas zonas, esto supone una serie de dificultades para estas zonas rurales. Y esto sucede de una forma más acuciante en estas zonas porque vemos cómo se incrementan los problemas relacionados con el envejecimiento de la población, vemos cómo también se da un menor número de personas en edad de trabajar. Son repercusiones de estas decisiones de abandonar las zonas rurales. En cuanto a la estructura de la población en la Unión Europea, en cuanto a su edad, vemos ver aquí cuál ha sido la evolución. Las cifras son de entre 2015 y 2022. Podemos ver en la zona superior la población joven de menos de 20 años. En el tramo intermedio vemos a esas personas que están en edad de trabajar y en la franja inferior vemos a esas personas mayores de más de 65 años. Vemos cómo se distribuyen y vemos que sobre todo se distribuyen en esas zonas predominantemente urbanas e intermedias. Vemos que hay un aumento de la población mayor. Lo que está sucediendo es que este crecimiento, este envejecimiento de la población, sobre todo sucede en zonas rurales a un ritmo mayor. Donde vemos que está habiendo una tendencia algo diferente es en esas zonas intermedias, que no son ni del todo urbanas ni del todo rurales. Aquí podemos ver en una imagen cuál ha sido el crecimiento demográfico. Podemos ver las tendencias y vemos cifras preocupantes. Podemos ver cómo hay una tendencia diferente en las zonas del sur, del este. Podemos ver en rojo esas zonas preocupantes en las que hay una mayor despoblación. Y este fenómeno vemos que no es un fenómeno que prevemos que se vaya a detener. Al contrario, vemos que en los cambios de tendencia demográficos, según las estimaciones actuales, entre 2021 y 2050 se espera que siga habiendo un descenso de la población en zonas rurales. Por lo tanto, esta fotografía de este fenómeno social en realidad no es una fotografía optimista y por eso necesitamos dar una respuesta desde nuestras políticas. Así pues, en la Unión Europea tenemos el trabajo específico
a través de planes de acción rural con una mirada a largo plazo para las zonas rurales. Tenemos una plataforma para la revitalización de las zonas rurales y diría que es una forma conceptual que se aplica a las respuestas que se dan a través de las políticas para hacer frente a estos fenómenos que se dan en la población. En cuanto a la respuesta que damos desde las políticas, sin ni siquiera leer lo que vemos en esta imagen, podemos ya ver que tiene varios componentes. Tenemos un conjunto de componentes que tienen aspectos más externos en los que se incluirían, digamos, esos componentes relativos a los activos, o hablando en términos económicos, el capital, y tenemos aspectos más internos. Aquí entrarían los aspectos relacionados con la gobernanza, por ejemplo. En ese sentido, para poder abordar el problema de la despoblación rural necesitamos políticas, medidas de carácter diverso. Debemos abordar aspectos como el empleo, aspectos como la tecnología, la digitalización, el entorno, pero también la provisión de aquellos bienes fundamentales. Para ello, contamos con una serie de estrategias integradas de nivel regional, de nivel local, de nivel nacional. Y en este caso, desde nuestra concepción, es fundamental esa gobernanza multinivel, esa gobernanza en la que todos estén implicados. Necesitamos innovación, necesitamos cooperación local. Aquí pueden ver este link en la parte inferior de la presentación y en este link pueden acceder a muchísima información en la que se habla de este enfoque que se utiliza en la Unión Europea. Otro de los aspectos importantes cuando hablamos de despoblación, de zonas que se están quedando atrás, es lo que se recoge en este trabajo que habla sobre la geografía del descontento, que tiene una serie de implicaciones también para la democracia de la Unión Europea, para la geografía de la Unión Europea. Se trata de un documento elaborado por el Comité Europeo de las Regiones y la información que contiene está estrechamente relacionada con esas opciones por las que podemos decantarnos desde las políticas que pongamos en marcha cuando queremos abordar esta problemática. Si nos fijamos en una imagen, digamos, general, podemos ver ese fenómeno generalizado en cuanto a las tendencias de la población. Las respuestas que se den desde el ámbito político deben darse a diferentes niveles, con varios componentes, como apuntaba antes. Y necesitamos ser conscientes de que las propuestas que se están haciendo en este momento desde Europa son pertinentes, son útiles, pero no son tampoco la solución a todos nuestros problemas. ¿Sí? Seamos conscientes también de esto, aunque encontremos información muy interesante. En cuanto a algunas cifras claves, tenemos 5.000 millones de euros que se están destinando a través de FEDER para el periodo 23-27 a través del LEADER dentro de estos planes de la PAC y se está apoyando a 2.678 grupos de acción local. El 65% de la población rural de la Unión Europea está cubierta por el programa LEADER. Y en cuanto a la asignación mínima es de un 5% y la mayoría de Estados miembros se encuentran precisamente en torno a ese 5%. Sin embargo, existen algunos que están recibiendo una cuantía mayor. Entre ellos están España y Alemania, por mencionar algunos. Desde el LEADER se ofrecen recursos, diría, limitados. A menudo los recursos
suelen oscilar entre 1,5 y 2,5 millones de euros para todos los programas de desarrollo local, pero tenemos algunos ejemplos también en España con cuantías mayores. En cualquier caso, el hecho de que el líder esté ofreciendo recursos limitados está facilitando que se desarrollen proyectos más locales, de una menor envergadura, y después entraré en cuál es la contribución que se hace desde el líder para procurar contrarrestar esa tendencia de la despoblación o para incentivar a la gente a que se quede. Pero desde el líder se ofrece mucho valor, además del económico, que es igualmente importante. Voy a procurar a continuación hablarles de líder. Líder es una pieza de ese enorme puzzle de políticas y trabaja con la gobernanza multinivel. Su contribución, por supuesto, por sí misma no conseguirá frenar esta tendencia a la despoblación, a pesar de que haga su contribución. Sobre todo se trabaja desde ese nivel de gobernanza local y me gustaría mencionar algunos aspectos claves de su contribución. Por un lado, en esta parte más interna de ese diagrama que mostraba antes, entrarían esas estrategias, el aspecto de gobernanza, y líder, en este sentido, conjuga muy bien con este aspecto por el método que sigue. ¿A qué me refiero? Bien, en primer lugar, como decía, tenemos esa gobernanza local en la que las comunidades locales adoptan decisiones en el marco de las estrategias de desarrollo local. Son estas comunidades las que deben identificar sus necesidades, sus prioridades. Y lo que vemos en general es que este modo participativo suele procurar una mejor respuesta por parte de las políticas. En el caso del desarrollo a nivel local, se adoptan decisiones por las propias comunidades, pero además se trabaja en las capacidades, en trabajar con el capital humano, de forma que se quede en estas zonas rurales. Se impulsa también la innovación local. Esto, por supuesto, es un concepto relativo. Debemos tener en cuenta que estamos hablando de contextos rurales. Además, trabajamos especialmente en la cooperación, en trabajar en redes. Es en lo que estamos especialmente enfocados en este momento y después daré algunos ejemplos de experiencias, de proyectos que se han puesto en marcha en algunas comunidades. Asimismo, es importante y este aspecto se recogía también en ese diagrama y tiene que ver con la narrativa de lo que supone vivir en una zona rural. El trasladar que este es mi hogar, me siento orgulloso, orgullosa de residir en esta zona, estar orgullosos de nuestro entorno y en este sentido, líder contribuye también en esta narrativa. Por supuesto, cuando hablamos de las estrategias de desarrollo local, estamos hablando de proyectos diversos, proyectos relacionados con servicios, infraestructuras de pequeña escala, con el apoyo de productos locales, proyectos de carácter local, estamos hablando de inclusión social y estamos hablando de proyectos destinados a la población joven. También, por supuesto, proyectos relacionados con el medio ambiente y con el entorno. Por lo tanto, como pueden ver, desde el líder seguimos ese mismo enfoque que tenemos en ese marco conceptual para nuestras políticas, en ese marco que mencionaba antes. Debemos recordar en cualquier caso que el líder es un proyecto de escala reducida, de escala local, y que las estrategias de carácter nacional son cruciales para abordar la problemática de las zonas rurales. En cuanto a los Estados miembros, cada Estado miembro
tiene, como decía, sus estrategias y en aquellos en los que participan de líder pueden contar con apoyo para inclusión social, para aldeas inteligentes, para algún tipo de inversión en energías renovables, para la inclusión social, para impulsar la competitividad de las cadenas de producción de alimentos para el primer sector. Y aquí podemos ver algunos Estados miembros que se han decantado por diferentes líneas de proyectos de empleo, etcétera. Como decía, LEADER supone un valor añadido que va más allá de la financiación, que va más allá de los proyectos como tal. Una de las principales contribuciones es esa contribución a la red. Me gustaría poder ofrecerles algo de información acerca de esta contribución. Hemos podido ver que en esta andadura LEADER ha conseguido aglutinar a un gran número de miembros. Tenemos miembros que son socios económicos, tenemos agentes sociales, autoridades locales, tenemos otro tipo de socios, organizaciones públicas, privadas, que están comprometidas con el desarrollo local y que cuentan con el apoyo de la Unión Europea. Y creo que aquí hay gran parte del potencial del líder, del impacto que puede tener líder. Me gustaría mostrar algo más acerca de estas redes, pero quisiera destacar que un 25% de los miembros participan directamente en los órganos de decisión, en los órganos decisorios. Se trata de proyectos que contribuyen a esta gobernanza multinivel que mencionaba antes en ese diagrama y que ayudan a un mejor desarrollo de los proyectos. Lo que podemos ver aquí es el porcentaje de la población joven que participa en esos órganos decisorios, porque una de las críticas que se ha hecho ha sido precisamente la escasa posibilidad de participación. Entre estos datos no tenemos los datos actualizados de España, tampoco de otros países, porque recibimos los datos algo más tarde, pero aquí pueden ver unas cifras donde podemos ver que como promedio, un 9% de la población joven participa en estos órganos de decisión. No es suficiente, tampoco consideran ellos que sea suficiente. Existen excepciones, Croacia, por ejemplo, pero es importante que incluyamos a personas jóvenes en estos órganos de decisión. Una manera de impulsarlo comienza, por ejemplo, a través de esta iniciativa de la Comisión para construir esa comunidad joven de jóvenes líderes y lideresas, y se trata de iniciativas que trabajan con los grupos de acción local a través de la creación de grupos o plataformas para personas jóvenes que quieran involucrarse, y son medidas que yo apoyo muchísimo porque creo que es muy importante que participen las personas jóvenes. No sé cuántas personas jóvenes hay hoy en esta sala porque no puedo verlo desde aquí, pero es importante que impulsemos la participación de las personas jóvenes, que les escuchemos. Incluso hoy, en este momento en el que me estoy dirigiendo a ustedes, tenemos a comisionados que están reuniéndose con personas jóvenes, con representantes de esta comunidad, que están celebrando una reunión en este momento. Queremos darles ese mayor protagonismo en la elaboración de políticas. ¿Por qué? Porque es una parte decisiva y significativa de este proceso de despoblación en zonas rurales. Bien, hasta ahora he mencionado esos aspectos más amables de esta fotografía general, pero me gustaría poder mencionar algunos otros aspectos
que tienen que ver con lo que podemos aportar desde la Unión Europea, desde LEADER, y son esos proyectos que nos pueden servir como fuente de inspiración, como fuente de aprendizaje. Tenemos, por ejemplo, una página web donde recogemos eventos, donde podemos ver qué iniciativas se están llevando a cabo, y es la web de la Red Europea de la PAC. Y es una especie de base de datos de buenas prácticas o ejemplos de proyectos que trabajan con buenas prácticas. Y creo que estos proyectos reflejan esa realidad que está detrás de nuestro trabajo, de nuestros proyectos. Y en ese sentido creo que es inspirador. He mencionado algunos, he traído algunos solamente aquí. Hay muchos más, por supuesto. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos aquí en pantalla. Son proyectos pequeños, pero son proyectos importantes. Son proyectos del ámbito de servicios, los que tenemos ahora en pantalla. Y si entramos a la página web podremos ver una descripción del proyecto, qué es lo que han aprendido, cuáles han sido los puntos de éxito, cuáles han sido los puntos en los que se han equivocado. De todos ellos podemos aprender. Y creo que es bastante fascinante, porque cuando, por ejemplo, en Alemania comenzaron a trabajar con un proyecto intergeneracional, la gente empezó, por ejemplo, a intercambiar servicios. Personas que tenían tiempo libre, por ejemplo, empezaron a cuidar de niños y niñas. Hay servicios que son muy sencillitos que se están dando dentro de uno de los proyectos que acabó convirtiéndose en una cooperativa intergeneracional que busca impulsar esa solidaridad intergeneracional. Tenemos también, por ejemplo, otro proyecto en Letonia, y se titula algo así como la caseta, ¿no?, de los hombres, esa caseta en la que los hombres de esta zona suelen hacer pues bricolaje, y se trata de un proyecto en el que pueden aprender destrezas, oficios, y no solamente están aprendiendo esas capacidades, sino que además les ayuda también a su bienestar mental. Tenemos también otras iniciativas interesantes, y hay una historia muy interesante sobre uno de los proyectos alemanes. Era una microiniciativa para jóvenes, era un fondo para microiniciativas, y en este caso participan estas personas jóvenes también en la toma de decisiones. A través de este grupo de acción local, lo que consiguieron fue implicarles no solamente en este proyecto, sino que tuvieran también una mayor participación en la vida de la comunidad. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en la Lituania rural, otro proyecto para una clínica dental, o tenemos también, por ejemplo, servicios médicos móviles para facilitar el acceso a la sanidad en Finlandia. Tenemos proyectos que nos ayudan a visualizar, por ejemplo, el potencial de desarrollo que podemos tener en esos centros rurales, cómo podemos utilizar esos espacios de estas zonas, y cómo el hecho de poder contar con estos proyectos nos ayuda a poder planificar, a poder imaginar, y cómo podemos además, a través de estos proyectos, ponernos en contacto con otros agentes de nuestras zonas para impulsar esa cooperación. Es fundamental, por supuesto, promover el empleo para facilitar que la población joven se decante por quedarse en zonas rurales. Tenemos aquí ejemplos de diferentes negocios. Son solo algunos, como digo, hay muchísimos. Y
Por ejemplo, tenemos proyectos que trabajan en valorizar esos productos tradicionales, locales. Tenemos un ejemplo aquí a la izquierda que es un taller de pasta tradicional en una zona rural de Grecia. Por ejemplo, también tenemos otros ejemplos en zonas rurales remotas de Portugal, donde se promociona la producción ecológica. Tenemos proyectos en los que están involucrados diferentes eslabones de la cadena, como puede ser la producción, la distribución. Por ejemplo, en Finlandia están trabajando con lo que serían esos hubs, esos centros para impulsar el trabajo en zonas rurales. También en España hay proyectos interesantes. Por ejemplo, hay una línea de cosmética natural elaborada con miel y tenemos también otros ejemplos, por ejemplo, como este último que pueden ver, que es un proyecto para impulsar el turismo comunitario en una zona de Lituania menos conocida, para impulsarla, para que reciban más visitantes. Mencionaba antes la narrativa, la importancia de la narrativa de las zonas rurales, el poder elaborar una narrativa positiva de forma que la gente sienta orgullo en relación con esas zonas en las que habitan. Y tenemos también proyectos que trabajan con esta narrativa. Por ejemplo, en Hungría tenemos un programa que trabaja con el currículum escolar y hay, pues, por ejemplo, unos cómics que han creado que nos hablan de cómo es la vida en las zonas rurales, ¿no? Con una imagen positiva. Y hay otro proyecto que va en la línea de algo que solemos mencionar una y otra vez, ¿no? La importancia del aprendizaje intergeneracional. Se trata de un proyecto de lo que denominamos tutoría inversa. Y en este caso hemos visto el éxito que ha tenido esta experiencia y ha demostrado que el hecho de intercambiar conocimientos hace que los y las jóvenes se sientan más involucrados también en la comunidad. Tenemos también proyectos para dar más voz a los periodistas y las periodistas de zonas rurales, para trasladar esa imagen positiva de las zonas rurales en los medios. Y también tenemos otro ejemplo de proyecto que es el de la plataforma de Zona Rural Inteligente. Es un proyecto que se desarrolla en España. Otro de los proyectos, entre muchos que podemos mencionar, son los de la línea de la solidaridad intergeneracional y he querido traer algunos ejemplos sobre espacios recreacionales. Para niños, ha tenido mucho éxito, pero vemos cómo es habitual estar creando, o cada vez más habitual, crear espacios que conjugan esos espacios recreacionales para niños, niñas, para personas mayores, que impulsan a su vez un modo de vida más activo. El proyecto de Factory es un proyecto en el que voluntarios y voluntarias, jóvenes, adultos, mayores, aprenden nuevas profesiones y son esas personas mayores las que ejercen como instructoras para las personas más jóvenes. Esto lo que hace es aumentar la sensación de confianza entre aquellas personas jóvenes a la hora de acceder al mercado laboral. Tenemos otro ejemplo de proyecto de Finlandia, en el que hay personas mayores que van a jardines de infancia y hablan de sus experiencias. Suelen ser visitas semanales normalmente. Es un proceso bastante sostenible, la verdad, y lo que hace es
acercar a estas diferentes generaciones y creo que es una parte muy importante a la hora de cultivar el capital social. Y lo que se ve y lo que vieron en Finlandia, en esta zona, fue la importancia de no sentirse solo. La gente no quería sentirse sola y a través de este proyecto, por ejemplo, propician que estas personas puedan estar en contacto. También en Países Bajos tenemos ejemplos de iniciativas que promueven, por ejemplo, paseos intergeneracionales. ¿Por qué? Porque cuando uno sale a pasear, normalmente uno conversa con la persona a la que sale a pasear y esto propicia esas redes sociales, propicia el diálogo. Estos son solo algunos de los ejemplos que reflejan aspectos que se consideran como necesarios en muchísimas comunidades de zonas rurales, aspectos que son importantes para tener comunidades activas, para tener comunidades vivas. He mencionado algunos de los proyectos, creo que son más de 1000, por eso lo que hoy he mostrado es solamente una pequeña selección. Les animo a que consulten la base de datos de la Red Europea de Proyectos y tienen también aquí datos para poder ponerse en contacto, por ejemplo, con grupos de acción local para poner en marcha proyectos. Tenemos toda la información en estos links y si volvemos a ese marco general para la política, está también contenido en las bases de datos, en estos links. Tenemos también en la plataforma para la revitalización rural que mencionaba antes, está ahí el link. Es importante que pensemos en estos aspectos que se recogen en estos ejemplos. Tenemos también un seminario sobre el Pacto Rural, está ahí también. Aquí está toda la información complementaria, donde pueden ver todos los detalles acerca de lo que he tratado de exponer hoy brevemente. Podría hablar durante horas, pero he procurado hablar de proyectos que las comunidades rurales han desarrollado por sí mismas y para sí mismas, porque es lo que considero importante. Muchas gracias.